valiente que tú. Abrimos una vez más la posta de la Independencia aquí en Telefe Tucumán, con el placer de poder reencontrarnos como lo hacemos cada 7 días. Y por supuesto en la compañía del presidente de la Fundación del Bicentenario, Jorge Atilio Mendía. Estamos en Jujuy, Jorge, en buena compañía. Así es, pero con un salteño. Un salteño que me hizo en algún momento, porque empecé a caminar con Martín Miguel de Güemes a Arroborena. Empezamos a caminar hace mucho tiempo, 2004, 2005, y empezamos a caminar lo que eran estos espacios, estos territorios, y empezábamos a transformar estas pequeñas cosas que cada uno sabíamos de nuestro pueblo. Ahí empecé a conocer en Salta a él, a otras personas más, y era Güemes. Y en un momento dado hemos empezado como a apropiarnos de nosotros también, de ese Güemes. Y hemos hecho mucho. Hemos hecho la década del Bicentenario, hemos trabajado con los distintos bicentenarios en toda la región, nos vimos en muchos de ellos, y la verdad que tenemos muchas fotos, muchos recuerdos y muchas actas firmadas, ¿no? Es cierto eso. Mira que ha pasado el tiempo. Yo recordaba hoy en la charla, justo con mi amigo Alejandro Pojasi, que comenzamos hace más de 25 años recorriendo los caminos de Bolivia, y después se fueron sumando amigos jujeños primero, Luis Greni, el Chuncho Medina León, después apareció Jorge con su ímpetu tradicional tucumano, y aparte haciendo una fundación, ¿no? Claro, claro. Que nos invitó varias veces. Tuvimos en Sucre para el Bicentenario del 25 de mayo, tuvimos en Buenos Aires para el 25 de mayo, en Las Piedras, en el Uruguay, para la Batalla de las Piedras, tuvimos por supuesto en Tucumán, que Jorge me pidió que hablara en representación de Salta, me acuerdo, en la legislatura de Tucumán, tuvimos en la inauguración del busto de Bernabé Arao en Tucumán, que me invitó el amigo Luis Giannicelli. Así es, también. Bueno, fuimos recorriendo, la verdad que yo cuando miro para atrás digo, tanto hemos viajado, tantos amigos en tantas partes, con amigos con los cuales, como yo decía hoy, con algunos hemos disentido y después hemos consensuado, hemos comprendido las posiciones de cada uno, pero hay una cosa más importante de todo el grupo que se armó. Es un grupo yo me defino como un ensayista y un divulgador histórico, para que no se me enojen los que estudian el profesorado de historia y dicen, pero se dice, porque se enojan, se dice historiador y no estudió los 5 años. Bueno, estudié 45 años, toda mi vida he estudiado historia. Pero me gusta definirme como ensayista, divulgador histórico, y en los últimos tiempos encontré una cosa poética. A ver. Y eso viene del Facundo, del Facundo de Sarmiento, que tenía cosas brillantes, era un montonero de las letras. Así es. Domingo, el rastreador. Me gusta definirme como un rastreador de huellas perdidas y un arriero de sueños olvidados. Qué bueno. Qué bueno. Parece agrandado porque como buen petizo algo me tengo que agrandar. Está romántico hoy, te digo, ¿no? No, pero está poético, está romántico. O sea, apenas te conocí, vi el carácter que tienes, digo, voy a atreverme a hacerle una pregunta en el programa. Seguramente los que comienzan a percibir tu personalidad se atreven a preguntarte cosas de tu antecesor histórico, alguna intimidad que quieren saber. Dice, ¿qué pasó con Güemes, tal cosa? Siempre de alcoba. Antes de preguntarte lo heroico, seguramente te preguntan de los amoríos, de los romances, del ímpetu de Martín Miguel de Güemes. ¿Y qué contestas? Cuando decís eso, lo primero que me acuerdo es de mi dentista. Era Alcoba, se llamaba. Y era una chica muy linda. Y yo cuando me sacaba el diente decía, qué bárbaro que se llame Alcoba esta mujer. Bueno, como broma lo digo. Claro, claro. Los amoríos de Güemes son como los amoríos de todos los próceres. San Martín tuvo sus amores. Dicen que tuvo un hijo natural en el Perú. Belgrano tuvo 2 amores, uno en Tucumán, con la Helguera, tuvo su hija reconocida, tuvo su hijo no reconocido, Pedro Rosas y Belgrano. Bolívar, bueno, Bolívar era tremendo. Monteagudo. Porque era petizo Bolívar. Entonces era tremendo porque siempre estribaba largo. Estribaba largo. Entonces, en el caso de Güemes,
en mi familia se enojan porque como yo soy extrovertido, digo lo que no dicen los introvertidos. Claro. Entonces se enojan, dicen, ¿vos querés ser protagonista porque sos extrovertido? No, yo a mí me gusta decir las cosas y hablarlas. Porque los traumas se resuelven hablando. Claro, claro. Los psicólogos te cobran por eso. Los psicólogos te cobran para que vos hables y después te dicen, vos tenés que decir lo que el psicólogo no te dice. Así que mirá, qué linda profesión, ¿no? Entonces, yo me encontré y dije que Güemes había tenido una hija natural en Tarija. Resulta que se me enojaron en mi familia, no sabés, se enojaron. Pero yo tenía la tradición, me la habían contado. Y entonces viene un tío que era el historiador de la familia, Luis Güemes, que escribió la famosa y la volumental obra Güemes documentado de 12 tomos, 50 años de trabajo, y lo manda a un hijo de él que vaya a Tarija a averiguar. Que la tengo en mi fundación, que la vos tenés, me la pues yo te la diste. regalé. Sí, sí. Te la doné, mejor dicho. Sí, sí. Y entonces lo mandan a averiguar y no averigua nada. Bueno, yo como dicen en Salta, soy un culillo que se va por los lugares y averigua. Había tradición en Tarija. Pero en el boletín del Instituto Güemesiano, que tiene 40 volúmenes, había un articulito así chiquitito que decía cuadro de doña Reyes, que es hija del general Güemes, de Tarija. Epa. Entonces yo lo puse en mi libro, porque estaba en el boletín del Instituto Güemesiano, Claro, era un claro. documento que nadie lo había estudiado, o se hacían los tontos. ¿Qué pasa con los historiadores? Lo pasaban de largo, claro. Lo pasaban de largo. Bueno, confirmación del tema, porque lo lindo de la historia que hacemos es que es viva. Claro, sí, sí, sí. sí. Me llama un amigo, Yayo Pérez Torres, me dice, Martín, hay un asado, van a venir 3 tarijeños. Vamos al asado, con vino cordializador de por medio. Se desata la lengua, se desata la nostalgia, la memoria. Y había un petizo ahí, muy simpático, que me dice, dígame, Güemes, ¿usted sabe lo que pasó con Güemes cuando era joven en Tarija? Pero Y ya le contamos, Miguel. Martín Miguel, vamos a esperar un ratito. Esta la tenemos que vender. Vamos a una pausa y ya volvemos a ver qué ocurrió en esta reunión. Ya volvemos en nuestra posta de la independencia. Estamos en nuestra posta de la independencia con Martín Güemes Arruabarrena. Qué bueno que salga así. Del Instituto Güemesiano, por supuesto. Y habíamos dejado casi un capítulo de indiscreciones aquí dentro de nuestra posta de la independencia, contando de Martín Miguel de Güemes y esta hija en Bolivia. Bueno, se para y me dice, yo le digo, sí, ya me imagino que me querés preguntar. Y entonces me dice, bueno, yo soy descendiente de doña de las Reyes. Y mi abuela, que era docente, sacó un artículo diciendo que su tradición era que era una hija del general Güemes. El director del archivo de Tarija me mandó el artículo, o sea que lo tengo confirmado por vía tradición. La tradición es una cosa muy importante. Por ejemplo, Por supuesto. Bernardo Frías, que presentamos con vos Sí. en la casa de la... escribe esa obra también formidable, historia. Tengo que hacer una denuncia, ¿no? ¿Qué pasó? Me han robado el busto de Güemes, así que, bueno, lo andan buscando todavía en Bueno. Tucumán, pero hay tanto tucumano. En Tucumán es bravo también, ¿no? Si al Chango Nieto le robaron el bombo por cantar con los ojos cerrados. No. Bueno, pero a Jorge le robaron una computadora en la Feria del Libro en Buenos ¿Te Aires. acordás? Fue una venganza de los porteños para demostrar que ellos eran más que ustedes. Bueno, pero- volviendo a la anécdota Volviendo esta, a la tan anécdota, importante. Realmente les decía que en el Bernardo Frías escribió una obra basada en la tradición Sí. y en el archivo Güemes, una obra realmente de Muy época, buena, pero muy buena. comienzo de la historia regional de nuestro norte. Y escribió unas tradiciones históricas que son buenísimas. Porque ya no es documentado, pero son tradiciones de familias que cuentan esto, la familia Afortunada, los Uriburu, los Frías, los Gorriti, todas familias que aparte entrelazadas en despioles, ¿no? Porque Salta es así. Las familias tradicionales tienen un lema. Le preguntó un porteño una vez a un viejo salteño, le dice, ¿cómo tengo que hacer para tratarlos? Bueno, lo primero, no hables mal de nadie. Engolado, porque el salteño cuando se pone engolado, ¿no? Y el otro le dice, muchas gracias, don Abel, por decirme eso. Tampoco hables bien.
¿Por qué? Pues estamos todos peleados. Magnífico. Bueno, vamos a volver a Martín Miguel de Güemes y este recorrido por esa patria que ustedes han hecho, y de verdad lo han hecho, con una intención que los ha movilizado, conocer otra historia, que no era la historia que le contaba casi siempre el historiador que miraba desde el puerto esta realidad que nunca era merituada en la verdad, en la real dimensión que ha tenido, en la importancia que ha tenido en la construcción de esto que llamamos patria, ¿no? Lo que pasa es que la historia oficial, la historia subvencionada por el Estado, creado el Estado por don Bartolomé Mitre después de la batalla de Pavón, tenía que hacer una historia para ilustrar e incorporar a las generaciones inmigrantes que iban llegando, pero a su vez una historia con eje en el Río de la Plata. El intelectual más importante del siglo XIX, que nació en la ciudad de Tucumán, pero nació en la Intendencia de Salta del Tucumán, en 1810, que fue Juan Bautista Alberdi, escribe un libro que generalmente no se nombra, Grandes y Pequeños Hombres del Plata. Entonces dice Alberdi, la historia de Mitre es la historia del Río de la Plata, pero no es la historia de la Patria Grande. En ese sentido, dice Alberdi, el Deán Funes y yo somos los únicos que hemos escrito sobre eso. Perfecto. Ustedes han tenido dos grandes escritores, y yo me guío muchísimo por ellos, para mi punto de vista histórico, que son Alberdi y Ricardo Rojas. Ricardo Rojas, justamente, los jujeños le deben haber ordenado todo el archivo capitular de Jujuy, que no era poca cosa. Y resulta que me contaban en Jujuy, que los amigos del grupo nuestro, que algunos en la universidad, que se preocupan en hacer por ahí los estudios, ¿cuánto comían los gordos en el siglo XVIII? Bueno, está muy bueno, pero nosotros ya sabemos que al gordo le gusta comer, ya tanto estudio no van a tener que hacer, pero les pagan para hacer eso. ¿Qué dijeron? El mitómano de Ricardo Rojas, un hombre de una cultura excepcional, que debería ser estudiado. Yo digo que los radicales deberían recordarlo, tuvo preso en Ushuaia por defender la democracia en 1934. Por ser irigoyenista. Por ser irigoyenista estuvo preso con Adolfo Güemes, que era nieto del general Güemes, estuvo preso con Honorio Pueyrredón, que era nieto del general Juan Martín de Pueyrredón, estuvo preso con Mario Guido, que era nieto de Tomás Guido. Estaban los nietos de los próceres de la independencia presos en Ushuaia. Y ahí, en lugar de perder el tiempo, se puso a estudiar y sacó un libro que se llama Archipiélago, la historia de Tierra del Fuego, que yo ahora cuando estuve en Tierra del Fuego la leí y me pareció una cosa excepcional. Bueno, no se lo lee, porque hemos tenido muchos prejuicios. La época del peronismo, en la lucha entre el peronismo y el radicalismo, mientras se reían los conservadores de verlos pelearse, porque eso fue así, hubo tantas broncas que como Rojas era radical, lo sacaron los peronistas de las cátedras. Pero cuando cayó el peronismo, los que hicieron el golpe, que en realidad atrás estaban los conservadores liberales, le devolvieron la cátedra a Rojas, y Rojas dijo: no, yo no agarro la cátedra, porque hay peronistas presos. Fíjense qué ejemplo. Pero como el peronismo venía de una historia del revisionismo de la provincia de Buenos Aires, de don Juan Manuel de Rosas, y Rojas no creía en Rosas, se las agarró con un intelectual de la talla de Rojas, que para mí hay que releerlo en este tiempo, porque supera las antinomias del pasado, que es la que tenemos que superar en el día de hoy, pero con la verdad histórica. Cuando digo verdad, es punto de vista, es coherencia en la reflexión, en la investigación y con la documentación. Esa es una verdad. Lo que pasa que no es una verdad absoluta, pero es una verdad que tenés que confrontarla. Y en ese sentido la confrontación es muy interesante, porque ahí surgen las verdaderas verdades, para ser redundante. Seguro. ¿Vamos a hacer una pausa? Vamos. Había algo de Ortega y Gasset que no tenía que explicar después, así que... Exactamente. Queda para el próximo bloque, entonces. Ya volvemos en nuestra posta de la independencia, aquí por Telefe Tucumán.
Estamos en nuestra posta de la Independencia aquí en Jujuy, en la compañía de Martín Güemes Arruabarrena, del Instituto Gomesiano, claro está. Y habíamos dejado aspectos que son muy notables y una promesa, hablar de algo de Ortega y Gasset. Antes te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué pongo el Arruabarrena? Sí. Porque cuando yo daba charlas sobre Güemes, sabía que mucha gente no sabía quién era Güemes, sabía quién era el vasco Arruabarrena. Claro. El jugador de fútbol de Boca. Sí. Entonces yo decía, soy pariente del vasco. No, y además, ya me prestaban atención, porque el fútbol presta más atención que los demás. Pero además, Martín Miguel, el tema de Arruabarrena es muy bueno porque te sirve a las pruebas del ISER. R con R guitarra, R con R. Ahora podemos poner Arruabarrena también. R con R vasco, testarudo y obcecado. Bueno. Y eso soy yo, ¿por qué no? Claro. Te contaba, Ortega viene con su padre, que era periodista, para el centenario de la independencia. Va a Tucumán. Porque resulta que los porteños hicieron un centenario del 25 de mayo tirando la casa por la ventana. Sí. El centenario parece que hubiera sido el primer grito de libertad en nombre de Fernando VII, porque así fue, del rey cautivo. Pero no la independencia que se hizo en Tucumán. La gloriosa independencia de Tucumán. El mandato de futuro que tenemos los argentinos. Claro. Ser libres de España y de toda dominación extranjera, y el objetivo, las Provincias Unidas de Sudamérica. Ese es el mandato de Tucumán. Que quien quiera cumplirlo, lo cumple o no. Y hay líneas que las cumplen y otras líneas que no las cumplen. En ese sentido, Ortega vino a la Argentina y se metió en el norte. Estuvo incluso en Salta, en Rosario de la Frontera, en las termas. Ahí encontré un cuadro de Ortega. Y pasa el tiempo, en 1934 vuelve Ortega, y cuando vuelve se enamora de Victoria Ocampo, que era una mujer muy linda y muy inteligente y muy atrevida. El gallego estaba enamorado. Entonces empezó a sublimar. Y la otra, por supuesto, le coqueteaba, pero no le daba importancia. Entonces escribió un trabajo sobre la mujer. Meditaciones de la criolla, se llama el trabajo de Ortega. Que, fíjate vos, qué tipo inteligente, y por eso tuvo la virtud de haber estudiado en Alemania y consecuentemente de la filosofía la sabía mucho, pero aparte en los medios de comunicación se movía muy bien, en las conferencias se movía bien. Entonces hicieron un ciclo en Radio Splendid donde habló Ortega. Radio Splendid. En Radio Splendid. Y resulta que ahí empieza a hacer las meditaciones de la criolla. Y alguien le pregunta, este es un país puber, es un país joven, digamos. Y Ortega le dice, sí, es un país puber, de los más jóvenes de América, aquí, en Buenos Aires. Pero allá arriba, en el norte, tienen 400 años de historia. Claro. Y después llegó a decir más, porque en las Atlántidas ya habló de los aborígenes. En las Atlántidas, un libro sobre las Atlántidas. Entonces le dice, el error óptico de este país es no mirar ese norte, que tiene una energía que necesita actualizarse. El día que actualicen esa energía, ustedes van a ser un país integrado y de fondo. Dice, porque siempre el gallego era así, ¿no? Tiraba las cosas y al pasar. Dice, esto que digo al pasar, casi al galope, en realidad es un pistoletazo de atención. ¿Qué estoy haciendo con la anécdota? Dando un pistoletazo de atención. Nosotros tenemos en el norte una energía que no está actualizada. Y la energía no está actualizada porque en el siglo XIX, cuando después de Pavón, Mitre y la verdadera oligarquía de este país, que es porteña, basta ver las casas nuestras, de las oligarquías nuestras del norte, para darte cuenta comparadas con las oligarquías y ver las casas de los campos. Correcto. Lo nuestro es sencillo, es muy sencillo. Entonces, esa oligarquía porteña impuso a las oligarquías del norte, que habían hecho la guerra de independencia y se habían empobrecido, les impuso hacer provincianismo, pelearse entre ellos, tener arquetipos que dividieran las gestas que habían hecho juntos. Eso es lo que tenemos que pensar. Ahí nos debilitaron. Ahí nos debilitaron. Ahí nos debilitaron. Ahora, el proceso que hay que hacer para recuperar esa energía, para renovar esa energía, ¿lo crees posible? ¿Es
es probable aprovechar este tiempo que se viene de uno de los bicentenarios para que se puedan exponer estos motivos y estos fundamentos, que creo que tendrías que ser una persona sin un ápice de patriotismo, de sentimiento hacia tu provincianía, para que no te pongas en marcha ante una exposición como la tuya, solamente, ¿no? Bueno, si yo no creyera que se puede, pediría un revólver acá y me suicidaría ante las cámaras, por lo menos para hacer un acto que salga en los medios. Y no estaría caminando hace 40 años, habiendo recorrido más de 250 escuelas en todo el país, habiendo estado en los países vecinos. Este año estuve en Tierra del Fuego, estuve en Misiones, estuve en la provincia de Buenos Aires, estuve en Jujuy. Llevando el mensaje. Y para peor, en los años anteriores, yo le tenía miedo al avión. Así que lo hacía siempre en ómnibus. A veces llegué antes que los que iban en avión, ¿no? Ya no le tenés miedo. No le tengo miedo porque ya dije, ya viví tanto tiempo, si se cae, se caiga. Pero el problema es que como yo estoy en una comisión del Bicentenario, a veces me pagan los viajes, a veces no me los pagan. Claro. Y yo me los pagaba en tren. Ahora me decidieron, cuando me di cuenta que el avión me gustaba, decidieron que no tenemos viáticos, porque estamos en campaña política. Entonces ahora estoy sonado, tengo que seguir en ómnibus. Claro. Bueno, yo creo que ha sido hermoso, ha sido fraternal encontrarnos aquí en Jujuy, en este territorio, y poder convidarle a la audiencia de nuestro programa tu simpatía, tu carisma, y que no es un historiador tan pacato que habla en términos técnicos, sino que sabe contagiar la pasión, que es lo que a nosotros nos importa. Yo siempre digo que, y te cierro con esto, que así como yo soy chosno del general Güemes, o sea, cuarto nieto, yo soy, es decir, mi tatarabuelo es el segundo hijo del general Güemes. Güemes era tataranieto del fundador de Jujuy. Era chosno del fundador de Jujuy, de Francisco Argañarás y Murguía. Y la mujer del general Güemes, que es mi sangre también, era descendiente del fundador de Tucumán. Porque en esa época las familias eran redes sociales que se conocían y se trataban. Y conocían también su pueblo. Cuidado. No hacían guardar distancia. Hoy yo veo que se guarda mucha distancia y mucha diferencia con el pueblo. No es lo mismo un tipo que va en un BMW y tiene una casa de 5 pisos, claro. al que va en un autito chiquito o no tiene auto y va al colectivo. En la época de Güemes, en la época de los próceres, Bernabé Arao, Manuel Eduardo Arias, para citarles algunos de los que después se conflictuaron, bueno, pero ese es otro problema. ¿Cómo eran las casas de ellos? Sencillo. Era un rancho paquete. Era un rancho paquete, como dijo sobre la casa del general Güemes, una Pereira Ola que fue a conocerlo. Eran ranchos paquete, no se diferenciaba con el gaucho. Seguro. Esto hay que volver también. Seguro. A la austeridad, a la humildad y al conocimiento que te da conciencia nacional y conciencia patria. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias, Martín. Lo vamos a invitar de nuevo a Martín, sí, ¿no? Seguro. Muchas gracias a ustedes. Ahí vamos a jugar local, empanadas tucumanas, simultánea dije muy casi, buena, ¿no? Muy bueno. Vos gracias. me has hecho comer empanadas. Con vino tinto. Martín Güemes Arrobarrena, del Instituto Güemesiano, y por supuesto cerrando otro capítulo de esta posta de la independencia aquí en Jujuy. En 7 días volvemos a estar juntos por Telefe Tucumán. Capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy. Me enamora la patria en la